Seguimos hablando de sectores, vamos a poner el foco ahora en la banca, porque lo hemos contado ya varias veces, la pandemia ha acelerado tendencias en muchos sectores y también lo está haciendo en el sector bancario con la digitalización. Una estrategia de los bancos que cambia con un auge de la operativa móvil, con un auge de los servicios digitales, pero también con la necesidad del sector de reducir costes en un momento donde sufren para conseguir rentabilidad, una reducción de costes que pasa muy a menudo por la reducción de sucursales y por ajustes de plantilla. Nos acompaña Juan Avellán, director del Máster de Mercados Financieros y Gestión de Activos del IEB. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan, ¿qué opinas de qué está sucediendo dentro de este acelerón de la digitalización del sector bancario español? Bueno, es un acelerón, como bien dices, que a la banca le está viniendo muy bien. ¿Por qué? Porque la digitalización no es nueva. Los bancos ya llevaban muchos años con la digitalización, llevaban muchos años invirtiendo de una forma muy importante, sobre todo en España se estaba invirtiendo de una forma además muy diferenciada y se habían conseguido éxitos enormes. Esto se manifiesta directamente en el ratio de eficiencia de la banca española. El ratio de eficiencia de la banca española está por debajo del 55%. Es decir, los bancos españoles, sobre todo los grandes, están aún un poco más abajo porque el ratio de eficiencia de países como Brasil, por ejemplo, o México, pues es infinitamente menor. Cuanto menor es el ratio de eficiencia, es mejor este ratio. Es decir, es lo que le cuesta a un banco ganar un euro. Y España está a la cabeza en este ratio, es el ratio más bajo de Europa, con diferencia. Creo que Lituania está por encima, pero no es significativo. Entonces, ¿esto qué es lo que significa? Significa que España ha hecho sus deberes, la banca española ha hecho sus deberes en cuanto a digitalización y no ha terminado, es decir, y sigue. ¿Y qué se ha encontrado con la pandemia? Pues se ha encontrado con que tanto los empleados, pero sobre todo los clientes, han avanzado en esa digitalización. Gente que era reacia, que acudía más a la oficina, pues se ha visto obligado a no acudir y ha tenido que solicitar sus claves y ha tenido que digitalizarse en marchas forzadas. La banca ha ganado bastantes años con esta pandemia. Si al final todos hemos sufrido, por lo menos algo ha mejorado al respecto. Y bueno, pues esta digitalización es bienvenida porque es una mayor reducción de costes pues para las entidades financieras. Bueno, una digitalización que lleva ya una gran inversión también para la banca, ¿no? En tecnología, en innovación, con una gran parte de los clientes ya que son, bueno, pues directamente digitales. Lo vemos también en cifras, ¿no? Que nos dejan aplicaciones como Bizum, ¿no? Que cada vez son pues más masivas y que utilizamos más. Pero ¿qué sucede? Bueno, pues con esa retirada de cajeros, con ese cierre de oficinas, con esa reducción de plantillas, porque ahora también está el debate de dejar o no sin servicio a determinados colectivos. Hay alertas, sí, hay que ir hacia esa digitalización y hacia esa innovación, pero cuidado con excluir a zonas rurales, zonas del interior, a personas más mayores que no están tan digitalizadas. ¿Se está haciendo bien esto? ¿Se está equilibrando ambas realidades? Vale, se está equilibrando. Hay varias fórmulas para equilibrarlo. Por un lado, los bancos han optado por un modelo donde en las ciudades principalmente está la reducción más importante de oficinas, porque pues es evidente, hoy en día no vamos a una oficina porque esté al lado. Como vamos cada vez menos a las oficinas, pues nos da igual tener pues que coger el metro, coger el coche y desplazarnos a la oficina que tengamos más cercano en lo que son las ciudades. Es decir, hay una sobrebancarización y las cifras así lo demuestran. Eso respecto a las ciudades. Hay que concentrarlo. Tenemos el índice. Si por otro lado fijaros que tenemos el índice más bajo de empleados por oficina. Y sin embargo estamos en el índice más alto de número de oficinas por cada 100.000 habitantes. Es decir, son dos cifras que contrastan enormemente. Por un lado, no son cifras que digas, bueno, pues está bien, no están bien estas cifras, pero lo bueno que tiene es que queda recorrido pues para concentrar oficinas más grandes en las ciudades, mucho más grandes, donde se concentra, ya lo están haciendo los bancos, donde se va a concentrar el negocio, donde vas a poder ir a un especialista totalmente diferenciado de una banca que antes era mucho más generalista, donde solamente tenías director, subdirector y comercial y cajero. Ahora vas a poder ir a verdaderos especialistas en cada una de las materias. Esto respecto a las ciudades. Pero respecto a las zonas rurales, como bien decías,
pues están tomando medidas. Una de ellas, por ejemplo, son los agentes financieros, es decir, lo que son las franquicias de los bancos, donde una persona de esa zona rural es el que toma esa franquicia. En muchos casos son personas que tienen experiencia en banca, los antiguos empleados de banca, son personas que han dejado la banca para dedicarse a la franquicia, pues a emprender en realidad con el banco, de la mano del banco, porque lo que toman es una franquicia, los costes son menores, una dedicación mucho más exhaustiva, entonces se consigue abaratar costes también por medio de las franquicias. Y otra forma es, pues, por un lado tenemos a lo mejor Bankia, que tiene autobuses, vemos el último acuerdo que ha tomado el Banco de Santander, un acuerdo para que a través de correos se puedan hacer ingresos o se pueda retirar dinero. Bueno, pues son medidas que lo que hacen es intentar paliar en lo máximo posible pues los problemas que tiene, pues el que no vas a tener una oficina en un pueblo donde a lo mejor tienes pues 60, 70 habitantes, 80 habitantes y es totalmente inviable, efectivamente. Claro, no, para una entidad sí, ¿no? Tenemos esa inviabilidad, como tú bien dices, pero bueno, la realidad es que el acceso a los servicios bancarios, bueno, pues debe garantizarse de alguna forma. No sé si esto correspondería más a una coordinación entre administración pública con estas entidades. Hoy, de hecho, leíamos un informe de la OCU que alertaba precisamente contra lo que está sucediendo en estas zonas rurales. Obviamente a un Banco Santander o a un CaixaBank no le compensa en un pueblo pequeño tener un servicio bancario específico, pero de alguna forma, no sé si desde la administración pública hay que garantizar el acceso a este servicio. Obviamente las entidades están creando, como tú bien dices, pues alternativas y están creando innovaciones para llevar sus servicios, pero bueno, de alguna forma hay que garantizar que no se quede nadie atrás. Sí, está claro, pero también hay que tener en cuenta otra cosa, es decir, hoy en día el transporte es mucho más fácil, no estamos hablando de hace 40 o 50 años donde una persona estaba en un pueblo y se quedaba aislado. Es decir, hay no solamente concentración por parte de la banca, hay concentración por parte de los servicios de la administración, como son los centros médicos, donde se agrupan en cabeceras de comarca. Hay bastantes servicios que lo que se están haciendo es concentrando, pues a lo mejor en el pueblo más importante de los 5 o 6 que hay alrededor. Hay sistemas de transporte que están poniendo los ayuntamientos de microbuses y al fin y al cabo no es lo mismo. Hoy en día pues prácticamente todo el mundo tiene un vehículo, el transportar a una persona a un sitio a otro pues tampoco es un tema que sea demasiado complicado. No significa con esto que la banca no esté haciendo un esfuerzo en dar servicio al mayor posible, a las mayores zonas posibles. Se está haciendo, como hemos visto, se están buscando soluciones, pero evidentemente hay algo que está claro. Un pueblo con 60 habitantes, como nos encontramos, pues difícilmente una entidad que es una entidad privada puede mantener ahí una oficina porque realmente pues no es viable. Se puede poner a lo mejor pues en un cajero entre varios bancos, etcétera, pero desde luego no es viable el tema de poner una oficina en un pueblo muy, muy pequeño, si tendrá que transportarse de alguna forma. En medio de esta búsqueda de la rentabilidad y de la reducción de costes, otra cosa que estamos viendo y que de hecho, bueno, pues parece que lo hemos visto en todas las grandes entidades en 2020, ha sido el empiece a cobrar comisiones, ¿no? En cuentas, en determinados tipos de cuentas donde antes no se cobraba nada por tener la cuenta. El temor en algunos sectores es que empiecen a cobrarse esas comisiones, es decir, se cobre más por menos servicio, porque si me has quitado el cajero, me has quitado esta atención entre personas, pero me estás cobrando comisiones por otro lado. ¿Es real este temor de que se pueda llegar a cobrar más por menor servicio o no? ¿O es un mito? Hay dos partes. Evidentemente la banca está cobrando comisiones. Y está cobrando comisiones entre otras cosas porque el margen se ha caído. Porque los tipos de interés no solamente han caído, sino que además los anuncios que hay es que nos vienen para largo plazo. Significa pues que la rentabilidad, el margen, como bien han anunciado las cuentas que han presentado los bancos, los márgenes han bajado, evidentemente. Entonces, ¿cuál es la política comercial que hacen los bancos y que están haciendo los bancos? Los bancos están haciendo una política comercial de concentración de cliente. Es decir, si yo tengo un cliente, quiero que ese cliente tenga todo conmigo.
que tenga todos los productos que, además de costarme y que me salen caros, pues además tenga también los que me dan rentabilidad. Es decir, lo que busca el cliente, como estamos viendo en los últimos años, es que tenga la nómina domiciliada o que tenga la pensión, que tenga el seguro de vida, que tenga la hipoteca, que absolutamente pues concentrarse en un banco. De esta forma, el cliente se convierte en un cliente rentable y el banco le ofrece servicios sin cobrarle comisiones. Todos los bancos están ofreciendo cuentas digitales, entre comillas, donde se puede acudir a una oficina cuando se necesita, pero se pide que se haga lo más digital posible y en contraprestación, si además tienes todos los productos, pues no te cobran comisiones. Entonces, lo que busca el banco, ¿qué es? Pues que los clientes sean rentables, que concentren y que se fidelicen a esa marca o a ellos. ¿Tiene una pega o no tiene una pega? Pues hombre, siempre hay que diversificar, es lo primero que nos enseñan en economía, a diversificar. Si eres un autónomo o eres una pyme y estás pidiendo un crédito, mañana tu banco con el que te has fidelizado totalmente te puede decir que no a un crédito y pedir un cambio y hacer un cambio de entidad en ese momento pues también es complicado. Por eso hay que barajar las dos opciones de o pagar menos comisiones, diversificar, o sea, ya es cada persona según las necesidades que vaya a tener y qué opciones quiera tomar. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué sucede con todas estas tendencias? Desde luego parece que al menos lo que estamos viendo se va consolidando, lo vemos cada vez más a menudo. Vigilaremos todos estos elementos. Juan Avellán, desde el IEB, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.